grabar y leo una última cosita de Romain, así después si quieren me preguntan. Al final, en la página 154, dice, es obvio que para que la reforma lingüística que se pretende tenga éxito, debe cambiar la forma en que la sociedad ve a hombres y mujeres. Todavía no habla de otros grupos, ella menciona otros grupos, sí, pero bueno, acá está pensando en masculino y femenino. Después dice, ahora bien, el lenguaje no es un mero reflejo pasivo de la cultura, sino que también contribuye a crearla, de modo que la interacción entre lengua y sociedad es constante y existe el peligro de que los nuevos términos que se van introduciendo adquieran el sesgo machista que ya tenían los otros. De hecho, así está sucediendo con algunos de los supuestamente neutros. Es decir, a veces se pone, esto creo que es la inquietud de Ale, ¿no? A veces operamos para buscar la inclusión, pero después va tomando el mismo valor masculino plural, ¿no? Y deja de lado a otro grupo, ¿no? Que es un poco tu inquietud, ¿vale? Entonces está bien pensarlo, ¿sí? Bueno, esto está fin de la 154 y es el primer párrafo de la 155, ¿sí? Bueno, nada, hay de todo en el capítulo, pero el eje es este, ¿no? Dar cuenta de las asimetrías sociales de género que hay en el lenguaje, ¿sí? Con respecto a Romain, ¿tienen alguna consulta? ¿Les parece muy difícil o va bien? El, el texto es más amigable. Tiene momentos así medio difíciles. Pero... Bueno, después, en la clase 10, yo creo que empezamos con Company, ¿sí? Concepción Company, estoy mirando la clase porque... del texto de Concepción Company, todos estos textos están están en el instituto, por si quieren sacarle fotocopia, y están los códigos en el proyecto de cátedra, se mantienen, ¿sí? De aquí lo que hay que prestar atención, es interesante todo el texto, pero a mí me parece que presten atención a esto de las categorías, ¿sí? El enfoque prototípico. No sé si lo han visto en gramática eso, o alguien se acuerda. Pame, vos que sos la experta. Porque bueno, es un tipo de teoría, ¿sí? Es una teoría que habla de, bueno, lean después. Quisiera que presten eso, ¿no? El enfoque prototípico lo que dice es que hay en la lengua, ¿sí? Algunas categorías que cumplen, yo dije Pame no está. Hay algunas categorías que cumplen, ¿sí? Con todos los rasgos del prototipo. Por ejemplo, sustantivo, común, concreto, individual. Bueno, la palabra mesa, me parece que ella dice zorro, no me acuerdo qué palabras toma. Mesa, silla, zapato, ¿sí? Cumplen con las categorías del prototipo. Y lo que pasa con otras categorías que se van alejando al modelo, ¿no? No cumplen, por ejemplo, el sustantivo abstracto, ¿sí? No cumple con todas las categorías del prototipo. Ese enfoque lingüístico que habla de que hay prototipos y después hay estructuras o elementos que se alejan del prototipo, son un ejemplo de que hay diversidad, de que no es tan todo clasificable y que se pueden poner todo en grupos, ¿sí? De hecho, cuando ustedes enseñen el sustantivo abstracto, van a ver que empieza ahí la confusión. Entonces, en las páginas 17, 18, ella habla de este enfoque, es interesante, ¿sí? ¿Se acuerdan las chicas de Help One? No sé si habían estado en esa charla. Bueno, ellas usan este enfoque gramatical, ¿sí? Es decir, no se obsesionan por la clasificación pura, sino que hablan de prototipos y de elementos que se alejan del prototipo. Entonces eso da cuenta de lo diverso, lo variado. Ale. La gramática descendente. Exacto,
Es esa idea, ¿sí? Bueno, lean esa parte que está, ella habla, ¿no? Dice que es, el apartado se llama ¿qué es una gramática y cuál es la estructura de las categorías lingüísticas? ¿Sí? Entonces habla de los enfoques. Y después habla del cambio lingüístico, ¿sí? Ella lo que dice es que la existencia de variantes, ¿no? Albóndiga, alberja, arveja, yuta, cana, policía, ¿no? La existencia de variantes que conviven indican una posibilidad de cambio lingüístico. Es decir, en algún punto de la lengua, de la transformación o de la evolución de la lengua, va a predominar una opción por sobre otra. Cuando eso ocurra, se produjo un cambio lingüístico. Solamente cuando se tome una de las variantes, ¿sí? y en detrimento de la otra. Mientras conviven, no hay cambio. Conviven. ¿Sí? Entonces, eso es el cambio lingüístico. Y ¿cuándo realmente una variante predomina? Y, por ejemplo, para hacer más fácil, siempre es en pos de la comunicación. En pos de simplificar la comunicación. Esto lo puse en la clase, si después presten atención a esa parte. Es decir, ella dice para eliminar o disminuir la opacidad, ¿no? Lo opaco es aquello que no se entiende, que no se ve bien, ¿sí? Entonces, un cambio lingüístico tiene que ver con hacer más fácil la pronunciación del aparato fonador. Eso es lo que pasó del latín a las lenguas vulgares, ¿no? Se tendió a facilitar, a que sea más fácil la comunicación. Esas son razones lingüísticas, ¿sí? Que operan para que haya un cambio lingüístico. No, lo del lenguaje inclusivo son razones sociales. ¿Pueden ver esa diferencia? Entonces hay razones políticas para hablar con la E. Pero es muy difícil que eso conduzca a un cambio lingüístico. Porque el cambio lingüístico tiene que ver con la existencia de dos opciones que hagan que sea más fácil la comunicación a la hora de elegir una de las variedades. ¿Sí? ¿Vamos bien con esta idea? ¿Segurísimo? Bueno, eso es lo que hay que prestar atención. Bueno, presten atención a todo lo que puedan del texto de Concepción Company. ¿Sí? Por ejemplo, es muy, muy interesante, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en la página 24 habla de esto, las personas que dicen yo sabo, ¿no? Las niñas, los niños, las niñas, o bueno, la tendencia a regularizar, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos los verbos regulares en la interacción con nuestras familias, nuestro entorno, vamos adquiriendo el léxico, esto es de psicolingüística, pero de repente vamos a ver cómo opera eso. Porque cuando las niñas y los niños dicen, eh, por ejemplo, pasa con el verbo caber, que la gente dice no me cabió. ¿Lo escucharon? Eso es una regularización, se está conjugando como si fuera un verbo regular, porque sería no me cupo la conjugación, digamos, siguiendo la norma, ¿no? Es un verbo irregular. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es mostrar el movimiento de la lengua, ¿no? Mostrar cómo operan estas variantes. Esto lo dice en la página 24, ¿sí? No sé si, por ejemplo, vieron que las niñas, los niños pequeños, dicen, le dicen gato a todo el momento de la vida, en el momento de las etapas de adquisición del léxico, le dicen gato a todos los que tiene cuatro, hasta los perros, las ovejas, porque ahí opera, bueno, Nati, vos que tenés un bebé, después podés observarlo mejor, opera esto, ¿no? La unión entre el significado y el significante. Y esas operaciones lingüísticas dan lugar al cambio lingüístico, a la coexistencia de sentidos. Esos son factores lingüísticos, no sociales.
¿Vamos bien? Son operaciones mentales en la zona de la lengua en el cerebro. Nati, ¿ya te está No, pasando? No. no, me pasaba con mi otra nena, ¿Y qué que decía? le decía tutú a todo lo que tenía ruedas, a la bici, a la Exacto. moto. Bueno, para que cuando ustedes repasen, ¿no?, la utilización del léxico, todos esos mecanismos dan cuenta de cómo opera la lengua y de cómo puede haber un cambio, ¿no? Cuando se van cambiando los sentidos de un significante, ¿sí? Eh, o conviven dos significantes diferentes que significan lo mismo, como yuta, cana, poesía. Significan lo mismo, pero obviamente hay carga negativa, positiva, ¿sí? Entonces, la convivencia de variedades no es un cambio, es la convivencia. Están a la vez esas variedades que dan cuenta de cómo opera la lengua. Cuando una variedad logra posicionarse por sobre la otra, recién ahí se produjo un cambio lingüístico. ¿Sí? Esta es la explicación que da Concepción Company del cambio lingüístico. ¿Vamos bien? Sí, Y bueno, ella da un montón de ejemplos de cómo en la página 26 dice cuáles son las condiciones para que se produzca un cambio. Y va explicando explica la ambigüedad, ¿sí? La mala integración al paradigma, la frecuencia de uso, todo eso son formas o razones lingüísticas para que se produzca un cambio, ¿sí? Esto me sirve para los detractores del lenguaje inclusivo, que dicen, no, eso nunca va a pasar porque es un cambio lingüístico. ¿Quién va? Es difícil. El lenguaje inclusivo no busca un cambio lingüístico, busca un cambio sociopolítico económico. ¿Esto va bien? ¿Esta diferencia? Bueno, eso es lo de, parezco la cinta transportadora de tiempos modernos. Siguiente texto. Así aprendemos, pero no importa. Yo sé que ustedes van a leer y cualquier cosa después me pueden preguntar si no hay falta algo. En el texto de Angelita Martínez, Lenguas en contacto y enseñanza del español estándar, ya nos acercamos más a nuestro problema, qué vamos a hacer en la enseñanza, ¿sí? Y ahí lo que propone Angelita, que es como la writer, pero de la Universidad de La Plata, ¿sí? Es una especialista en sociolingüística. Ella lo que dice es que a veces, ¿no?, muchas veces, es lo mismo, va en consonancia con lo que propone Susan Romay, ¿no? Las hablantes, los hablantes, les estudiantes de la escuela secundaria, ella habla del primario, nosotros no vamos a concentrar en el secundario, que es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de lenguas en contacto. Son bilingües, guaraní-español, aymara-español, quechua-español, mapuche, español. Son mentes bilingües. Una mente bilingüe suele ser mucho más inteligente, ¿no? Porque siempre está pensando en todo con las dos categorías lingüísticas, ¿sí? Entonces, esas personas, dice Angelita Martínez, se perciben como algo positivo su bilingüismo con lenguas originarias, ¿sí? Sin embargo, les docentes lo ven como algo negativo y enseñan la lengua estándar, no dan lugar a las otras lenguas originarias. Se produce una simetría social. Es un impacto muy... Profe, perdón, ¿los docentes o el sistema educativo? Yo diría que los docentes, ¿eh? Ahí está muy buena tu pregunta, porque los diseños curriculares, ahí habría que leer los diseños y ver qué lugar le dan. Un grupo del cuarto novena abordó esto, ¿sí? Y encontró que en el diseño curricular creo que de lengua, de Ubud, se da lugar a las lenguas originarias. Y se habla y se discute en el diseño esta hegemonía del inglés, así aparece en el diseño. Después, cualquier cosa les digo bien, pero es de una provincia de la Patagonia, ¿sí? Pensando en el mapuche. Fíjense la fuerza que tiene el mapuche frente al guaraní, todo es muy interesante.
de observar. Entonces, está muy bien la pregunta de Ale. ¿Ese sistema educativo? Puede ser. Yo creo que es la ideología, a ver, el sistema educativo es un acuerdo social nuestro. Entonces, acordamos en esto, en oprimir a las lenguas originarias. Si no, no lo haríamos. Es así. En oprimir a las minorías, en oprimir a las mujeres. Eso es un acuerdo social, es hegemonía pura. Vamos a encontrar nuestros propios intereses. ¿Sí? Entonces, Claro, pero igual somos intelectuales orgánicos también, diría Gramsci. exactamente, y somos orgánicos ¿a qué? Al libertarismo, a ver, es todo lo que vimos en esta materia y que vemos en nuestra formación, tiene un sentido político, un sentido ciudadano. Sí, en ese sentido digo la política. Entonces, vamos a ser orgánicos ¿de qué? ¿De las asimetrías o del equilibrio? ¿Sí? Para eso tenemos que saber dónde estamos posicionados didáctico, pedagógico y político y culturalmente, todo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que los actores, para cerrar con tu pregunta, ¿vale? Hay un diálogo entre la subjetividad, entre un individuo y su grupo, y su colectivo y su sociedad. Si no es que yo puedo, o sea, digamos, reproducimos en general lo del grupo, esto lo dice Bollinger. Entonces, si no damos, no damos lugar al lenguaje inclusivo, a las lenguas originarias, decimos que la lengua es el inglés y todas las demás están por debajo, bueno, eso es un posicionamiento. ¿Qué diría Bandí? Si te das cuenta de eso, no lo hagas más. Fácil. Si te das cuenta que sos racista, ¿por qué seguís usando las mismas palabras? Y esto tiene que ver con lo que discutimos, creo que acá, con la palabra alumno. Si nos damos cuenta de que hay un problema allí, ¿por qué seguimos usando? Entonces, porque en algún punto acordamos con esa ideología. Si no, decís otra palabra. Lo digo por experiencia propia, porque me esfuerzo para no decir alumno y alumna. Digo estudiante. ¿Sí? Entonces, todo se va vinculando. Y acá el problema es que podemos operar las docentes, los docentes, en la colonización, agentes de la colonización. ¿Sí? Olvidando lo originario, generando una aculturación en las personas, porque les decimos que esa lengua no, que hay que estar con el estándar. Entonces, ¿cómo Perdón que vamos me meta tanto, pero eso te está asociado con la descolonialidad del poder, que también que Rita Segato siguió a Dussel y a el Rotiján. pensamiento Digamos, la idea del decolonizado? racismo, la idea de esa superioridad, la idea de ocultar al otro. ¿Fuimos descubiertos o fuimos encubiertos? Exacto, muy bien. Entonces ahí yo marqué algunas páginas que después quisiera que lean, la 86, la 87, ¿sí? Que se vincula con lo que dice Susan Romain, Boloshinov, todo dialoga, el prestigio, ¿sí? El prestigio de la lengua estándar y lo vergonzoso del guaraní. Entonces, si mi lengua, el guaraní, es vergonzoso, yo doy vergüenza. Esa es la operación que ocurre allí. Entonces ella lo que hace es analizar estas prácticas para decir, ojo con lo que hacemos en el aula, pensemos. Es decir, si queremos ser colonizadores, bueno, aceptemos que somos colonizadores, no nos hagamos los liberadores y después estamos con la reproducción de sentidos hegemónicos. Y si queremos liberar, bueno, demos lugar a la diversidad. ¿Sí? Y encontrémosle sentido a lo estándar o no. Puede que no tenga sentido. Esa es la discusión que estamos teniendo desde el día 1 con Reiter. ¿Sí? Entonces va por ese lado el tema de cómo operamos con los nativos, con las lenguas originarias, y esa colonización que ejercemos las docentes y los docentes. Agrego en vínculo con el sistema educativo, ¿vale? Porque son subjetividades
que dialogan con aquello en lo que acordamos socialmente. Entonces hay que agarrar el diseño y decir, ¿qué pasó acá con las lenguas originarias? ¿Y qué pasa dentro de las lenguas originarias con el mapuche, guaraní? Van a ver, si ustedes preguntan, que este es el estudio que hicieron las chicas de cuarta novena, pusieron un montón de palabras que son del guaraní, quechua, el mapuche, el inglés y el español. Y que nosotros las usamos, pero no sabemos que son mapuches. O no sabemos que son guaraní. Y la gente piensa que es español. Ahora, las de inglés, todo el mundo sabía que eran de inglés. Fíjense lo sutil, ¿sí? de la discriminación de lo nativo, del originario, porque no es... La gente decía en las entrevistas, y había que colonizar acá, porque si no estaríamos todos con las plumas. ¿Cómo podemos saber eso si hubo un asesinato masivo de... ¿no? Entonces, nada, ahí para pensar eso, el texto de Angelita Martínez. Y después tenemos a Voloshinov y Van Dijk, que van de la mano de la ideología, van a coincidir, ¿sí? Con que el signo es la arena de lucha, ¿no? de nuestras posiciones ideológicas, y que allí subyace lo subjetivo y lo colectivo, siempre en diálogo, ¿sí? Va a haber una puja, una tensión, y una vez que conocemos eso, bueno, podemos discutir un significado. ¿Sí? Es decir, ¿qué significado primero, qué significante vamos a usar y qué significado va a tener, o qué significados, o qué connotaciones? ¿Sí? Eso es un poco lo que dice Voloshinov, y lo que va a decir Van Dijk es, una vez que nosotros, que eso me parece lo más brillante bueno, Van Dijk, genio total del mundo, va a decir esto, ¿no? En la consonancia que hay entre lo subjetivo y lo colectivo, ¿sí? Quien detenta la palabra, detenta el poder, y si operamos de forma racista, vamos a usar lenguaje racista. Es decir, no es que yo puedo decir que no soy racista y usar el insulto porque, ay, no, porque ya es común y entonces, yo no digo negro con ese sentido. Esto pasa en el aula de sociolingüística. Ahora no pude molestarlos a ustedes, molestarlas en clase, pero los estudiantes al principio de la cursada siempre se enojan porque yo les digo que somos racistas porque usamos la palabra, usamos negro para insultar. Y dicen que ellos no lo dicen en ese sentido. ¿Y qué va a decir Van Dijk? Que ahí, en ese significante, subyace racista. Y entonces, para dejar de ser racista, hay que dejar de usar ese significante con ese significado. Y cierra, dice al final la clase, que yo puse, ¿no? De acuerdo con la propuesta de Gramsci, mediante nuestros enunciados podemos ser reproductores de los sentidos de dominación o no serlo. Si conocemos que existe el racismo y lo seguimos manifestando en nuestros enunciados, entonces somos racistas. Estamos insertos en esa ideología racista, sexista, patriarcal, etc. Entonces, para dejar de ser racista, bueno, una de las prácticas es dejar de usar lenguaje racista, sexista, ¿sí? Opresor, y dejar de decir, no, yo no sabía que tal palabra, no, bueno, sobre todo los docentes, tenemos que saber lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno, con eso estamos. No sé si tienen alguna pregunta sobre esos textos. Digo, presten atención a esto que hablamos. ¿Va bien? ¿Viven? Sí, profe. Bueno, pongo stop grabación.